Ok, como les va, en el video pasado vimos lo que era la catálisis homogénea. Hoy vamos a ver lo que es la catálisis heterogénea. Entonces, vamos a comenzar diciendo que un catalizador heterogéneo está presente en una fase distinta. Está presente en una fase distinta a la de los reactivos. Estos catalizadores por lo general suelen ser sólidos y reducen la energía de activación proveyendo superficies sobre las cuales pueden efectuarse las reacciones. Entonces, suelen ser sólidos y proveen superficies en las cuales se puede efectuar la reacción, en las cuales se puede efectuar la reacción. Entonces, con la catálisis heterogénea lo que pasa es que en un primer paso del proceso catalítico, que se llama adsorción, primer paso, adsorción. En este paso, uno o más reactivos llegan a unirse a la superficie del sólido. Entonces, suponemos que tenemos esta superficie, que es la superficie del catalizador sólido, y entonces los reactivos, por ejemplo, voy a dibujar aquí una pequeña molécula, llega y se pega, y el otro reactivo también llega y se pega. Entonces ese proceso en el cual uno o más reactivos se unen a la superficie del sólido, del catalizador sólido, se llama adsorción. Entonces, cuando estas moléculas del reactivo se pegan al catalizador, algunas de estas moléculas pueden adherirse en una orientación en particular o debilitar alguno de los enlaces. Entonces se unen en una orientación particular, o a veces el catalizador hace que estos enlaces se debiliten, y en otras moléculas algunos de los enlaces de plano se pueden romper para formar fragmentos de átomos. Entonces, en el segundo paso, para formar fragmentos de moléculas o átomos. Entonces, en el segundo paso, estos reactivos pueden romper sus enlaces o pueden acomodarse de cierta forma adecuada, o debilitar los mismos enlaces, y esto favorece la reacción. Entonces se rompen los enlaces, se orientan de cierta forma dependiendo de la acción que tiene el catalizador, y esto causa la activación de los reactivos. Activación de los reactivos. Este debilitamiento de los enlaces o este acomodo en cierta orientación es lo que hace que disminuya la energía de activación y que favorece la reacción. Entonces, en el segundo paso hay una activación de los reactivos donde hay un reacomodo de la orientación de las moléculas, donde ciertas moléculas pueden romper sus enlaces, o en otras moléculas pueden debilitarse esos enlaces, lo cual genera una activación de los reactivos. Y en un paso final que es la desorción, paso final,
desorción, lo que sucede es que las moléculas del producto abandonan la superficie. Entonces, en el primer paso se pegan en la superficie y en el último paso van a abandonar esa superficie ya como productos nuevos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí ya una combinación de nuestros reactivos y entonces estos ahora van a desprenderse de la superficie como productos. Paso final, los productos abandonan la superficie dejando sitios de reacción libres para que vuelvan a ocuparse por más reactivos. Entonces este proceso se está repitiendo. Se dejan espacios libres y más reactivos pueden volver a absorberse en la superficie del catalizador. Entonces, en general, este es el proceso de la catálisis heterogénea. Catálisis. Este es el proceso de la catálisis heterogénea en términos generales. ¿Qué más? Los metales de transición y sus compuestos actúan como catalizadores eficaces en muchas reacciones homogéneas y heterogéneas. Esto se debe a que los orbitales vacíos de muchos iones de estos metales de transición pueden aceptar electrones de los reactivos para formar intermediarios. Entonces, los metales de transición y sus compuestos, metales de transición y sus compuestos actúan como catalizadores eficaces en muchas ocasiones, en muchas reacciones. Actúan como catalizadores eficaces. Y esto, como les digo, se debe a los orbitales vacíos de muchos iones de estos metales que aceptan electrones de los reactivos para formar intermediarios de reacción. Entonces, por lo general, algunos de estos metales de transición que se utilizan son el platino, el paladio y el níquel. Se utilizan en polvo muy fino para como catalizadores de reacciones heterogéneas. Entonces estos metales son comunes que se utilizan como catalizadores. Como ejemplo vamos a ver de utilización de algunos de estos metales. Vamos a ver los convertidores catalíticos en los automóviles. Entonces, no sé si lo sepan o no, pero en los carros tenemos el motor de combustión interna y en los tubos de escape no están directamente conectados hacia el aire, sino que tenemos aquí en medio este convertidor catalítico para eliminar algunos de los desechos de la combustión que son contaminantes y así convertirlos en productos menos contaminantes en la medida de lo posible. Se agrega este convertidor catalítico en el tubo de escape y ahí ocurre una reacción que ahorita vamos a ver. Y ahora sí, los gases de la combustión salen al aire por el tubo abierto. Entonces, este es un ejemplo muy común de los catalizadores heterogéneos, es estos del convertidor catalítico en los automóviles. Entonces, estos convertidores catalíticos contienen dos tipos de catalizadores heterogéneos, de metales nobles pulverizados y de óxidos de metales de transición pulverizados. Entonces, tienen metales nobles, óxidos
de metales de transición. Y estos catalizan la oxidación de productos de combustible que no se han quemado y de productos de combustión parcial como el CO2. Entonces, básicamente aquí vamos a tener dos reacciones que queremos que sucedan en el convertidor catalítico. Uno, tenemos dos moléculas de isooctano, que es C8H18. Este es un compuesto incompleto de la combustión, un producto resultado de una combustión incompleta. Entonces, algunos de esos hidrocarburos no se terminaron de quemar, como este isooctano. Va a reaccionar con 25 moléculas de oxígeno en estado gaseoso y vamos a agregar en el convertidor catalítico, entran estos compuestos como gases que vienen desde el motor. En el convertidor catalítico vamos a agregar platino y óxido de níquel como catalizadores y vamos a obtener de la combustión 16 moléculas de CO2 en forma de gas más 18 moléculas de H2O en forma de gas. Y la otra reacción que queremos que suceda en este catalizador es que de los gases de escape del motor salen dos moléculas de monóxido de carbono, CO, en forma gaseosa. También esto un producto debido a la combustión incompleta, más oxígeno, también de forma gaseosa. Llegan al convertidor catalítico. En el convertidor tenemos estos catalizadores de platino y óxido de níquel. Y van a favorecer que estos reactivos reaccionen para formar dos moléculas de CO2 en estado gaseoso. Entonces, es deseable que estas reacciones se lleven a cabo, por ejemplo, porque en el caso del monóxido de carbono es muy venenoso y pues no queremos que el motor esté aventando al aire monóxido de carbono. Sin embargo, por ejemplo, esta reacción número 2, sin catalizadores, es tan lenta que la mezcla de CO y O2 le tomaría cientos de años reaccionar a la temperatura del tubo de escape. Incluso la temperatura del tubo de escape es más caliente que la temperatura ambiente, pero aún así le tomaría cientos de años en que esta reacción se lleve a cabo. La adición de una cantidad pequeña de un catalizador de un metal de transición promueve la formación de hasta 1 mol de CO2 por minuto. Y esta reacción 2 es una de las reacciones de catálisis heterogénea que mejor se conocen. Entonces, esta misma reacción es una de las reacciones de catálisis heterogénea más estudiada y acá tenemos un ejemplo esquemático de cómo se lleva a cabo esta reacción. Entonces, aquí podemos ver la superficie del catalizador. Vemos las moléculas de CO y O2. Este es el O2 y este es el CO. Y estas moléculas llegan y se unen a la superficie. Aquí tenemos los pasos intermediarios. CO2 gaseoso, CO2 en superficie y oxígeno gaseoso, y después el oxígeno gaseoso se pega a la superficie. Las moléculas de CO se unen a través de su átomo de carbono a uno o más átomos metálicos de la superficie, y las moléculas de O2 se unen con menos fuerza. Entonces este es paso de absorción. Luego la activación. Las moléculas de O2 se disocian en átomos de oxígeno, como aquí vemos en el dibujo.
están los átomos de oxígeno solos pegados al catalizador, los cuales se unen al sitio con más fuerza, y las moléculas de monóxido de carbono se adhieren a la superficie, pero se mueven con facilidad de un lado a otro en la superficie. Entonces las moléculas de CO están pegadas a la superficie, pero tienen libertad de desplazarse sobre esta. Luego, en la desorción, las moléculas de CO, la reacción, está la activación, después ocurre la reacción, los átomos de oxígeno reaccionan con las moléculas de CO para formar CO2. Y forman CO2, todavía están en la superficie, como estas moléculas de CO eran libres de moverse, pueden moverse por la superficie hasta que llegan a encontrarse con átomos de oxígeno, se unen, reaccionan entre sí y quedan estas moléculas de CO2 en la superficie. Y finalmente la desorción, las moléculas de producto CO2 están unidas débilmente a la superficie y la pueden abandonar, como vemos aquí. Y dejan el espacio vacío para que nuevas moléculas de CO y de O2 puedan ocupar esos lugares en el catalizador y vuelva a producirse toda la reacción. Ok. Estos mismos catalizadores catalizan otra reacción. Estos mismos catalizadores catalizan esta reacción de 2NO para descomponerlo en lo siguiente, también con catalizadores de platino y óxido de níquel para formar nitrógeno en forma de gas más oxígeno en forma de gas. El óxido de nitrógeno, este de aquí, es muy contaminante, es un contaminante del aire muy peligroso debido a que se oxida a dióxido de nitrógeno, NO2. Este, si está libre en el aire, se oxida a NO2, el cual reacciona con el agua para formar ácido nítrico y con otros productos de combustión incompleta para formar nitratos, los cuales este ácido nítrico pues, causa irritación en los ojos cuando el aire está muy contaminado, lleno de smog en las ciudades. Y para evitar esto, los catalizadores en los carros, los convertidor catalítico, convierten este óxido de nitrógeno en nitrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, que esto básicamente son componentes del aire. Estos dos son inocuos. Y no, básicamente estos dos, en las proporciones adecuadas, es aire, nitrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué más hay que decir sobre los catalizadores heterogéneos? Las reacciones que tienen lugar en presencia de catalizadores sólidos, como estas que vimos de ejemplos, suelen seguir una cinética de orden cero. Entonces, este tipo de reacciones en un catalizador sólido suelen seguir cinética de orden cero. Por ejemplo, la rápida descomposición del NO2 a presión elevada sobre una superficie metálica de platino no cambia si se agrega más NO2. Acuérdense que estas de orden cero no están afectadas si agregamos más la concentración, la concentración de reactivo. Y esto se debe a que solo pueden reaccionar las moléculas que están sobre la superficie. Entonces lo que tenemos aquí es que en este tipo de reacciones tenemos nuestra superficie del catalizador y ciertas moléculas se van a pegar y
la reacción, la velocidad de reacción está limitada por los espacios disponibles que hay sobre el catalizador para que las moléculas se adhieran a él, se absorban sobre él. Si la superficie, si agregamos acá más de estas moléculas, podemos agregar las que queramos, pero si la superficie del catalizador está llena, no se van a poder pegar más moléculas. Entonces, si la superficie metálica queda cubierta en su totalidad, no pueden absorberse más moléculas hasta que no hayan reaccionado y, y se desorban los productos se desorban del catalizador. Así, es la disponibilidad de los sitios de reacción en la superficie la que controla la velocidad de reacción y no la cantidad de moléculas que tengamos acá afuera. Entonces, por eso es que suelen seguir una cinética de orden cero. La reacción está limitada por los espacios disponibles para que los reactivos se peguen al catalizador y después, cuando los productos se desorben, pues más reactivos puedan pegarse. Entonces podemos nosotros agregar muchos reactivos acá afuera, mucha concentración de estos reactivos, pero si están ocupados todos los espacios disponibles en la superficie del catalizador, no va a pasar nada con estos hasta que no se reaccionen los reactivos, se desorban como productos y entonces dejen espacios vacíos para los nuevos moléculas de reactivo. Entonces es por eso que suelen seguir una cinética de orden cero. Ok, ¿qué más? Creo que esto es todo con respecto a catalizadores heterogéneos. Y en el siguiente video vamos a ver lo de las enzimas.